es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Vamos a la palabra del Señor. Esta serie, ¿estamos en cuál serie? ¿Alguien recuerda cuál es la serie en la que estamos? Bajo su protección. Y esta serie ha sido muy especial para mi familia, para nosotros. Cada que termina una prédica, conversamos con mi esposo y decimos, hay que hacer este ajuste. El Señor me mostró esto. El Señor ha inquietado mi corazón con esto. Aquí tenemos que corregir, aquí tenemos... O sea, para mí ha sido también un reto toda esta serie, que no es nada cómoda, ni para predicar ni para recibir, porque a nadie le gusta que lo incomoden, ¿o no? Y la autoridad es un tema que genera incomodidad, pero es un tema bíblico bajo el cual se establecen todos los principios y debemos obedecerlo. Amén. Si queremos obedecer al Señor, debemos obedecer su palabra. Así que una de las conclusiones que llegábamos cuando hablábamos con mi esposo y cuando oraba al Señor cada que terminaba una prédica, el Señor me decía, porque yo decía, Dios mío, ¿cuándo se va a terminar esta serie? Es muy difícil, me ha confrontado mucho en muchas áreas. Y el Señor me decía, ¿sabes algo? Yo dispuse esta serie para quebrantar los corazones. Y cuando yo le decía al Señor, pero ¿para qué es el quebrantamiento, Señor? Y el Señor siempre nos recuerda que el quebrantamiento es para intimar. Cuando nuestro corazón se quebranta, está preparado para intimar con Dios. Si mi corazón está duro, no puedo intimar con el Señor. Entonces el Señor siempre quiere quebrantar nuestro corazón para volvernos a Él y para hacernos más como ¿quién? Como Jesús. Amén. Y sin embargo, podríamos decirlo muy fácil, pero el quebrantamiento no es algo placentero. No es algo fácil de recibir, no es algo fácil de abrazar, no es algo fácil de asimilar, pero el Señor nos manda en su palabra el quebrantamiento. ¿Por qué? Y el principio de autoridad, ¿por qué? Porque tú y yo somos hijos de un rey, amén, del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero el reino de nuestro Padre está en guerra y en batalla todo el tiempo. Y nadie puede ir a la guerra y la batalla si no se sujeta a un principio de autoridad. Pensemos en los entrenamientos militares, quienes han estado, no sé, en entrenamientos militares, han estado en el ejército y todo lo demás. Bueno, yo nunca he ido, pero mi esposo me ha contado historias porque mi esposo estuvo prestando servicio y él decía, siempre había que responder sí. ¿Sí qué? En el ejército no se podía responder ajá o sí, si no, sí. Y en el ejército a nadie se le puede perder como sus dotaciones, por ejemplo, no se pueden descuidar porque si a alguien se le pierde el arma o la munición o cualquier parte como de su uniforme, era terrible, los ponían pues como a voltear y hacer mucho ejercicio y tenía como una sanción. Y si nosotros entendemos que el reino de Dios es un reino que está en guerra, ustedes se imaginan ir a la guerra y que en medio de un combate un soldado diga, ay no, un momento, ¿cómo así no? Espérense, a mí no me gusta lo que tengo puesto. No, un momento, ¿quién le dijo a usted que usted va ahí? No, usted no va ahí y en pleno combate. En una guerra el principio de autoridad debe estar súper claro, porque no estar sujeto a un principio de autoridad en medio de una guerra nos hace vulnerables al enemigo. Entonces tú y yo libramos una batalla espiritual y no sujetarnos a la autoridad de Dios como autoridad suprema nos expone a ser vulnerables ante un ataque del enemigo. ¿Estamos? Es por eso, con esto en mente, enfatizamos el principio de autoridad porque queremos librar una batalla de la manera correcta. Y solo vamos a librar la batalla y vamos a alcanzar la victoria sujetos a un principio de autoridad. Sin embargo, como estamos en el mes de agosto es el mes de la familia en Tierra Nueva, esta serie también tiene mucho valor cuando hablamos de contextos de familia. Porque el aprender a obedecer
es una tarea que Dios designó primeramente ¿a quién? A los papás. Mi hogar, y lo hemos aprendido en esta serie, en real en una de las prédicas pasadas, ya no recuerdo si la antepasada, es que mi hogar es el primer lugar donde se ministra el principio de autoridad. Mis hijos aprenden sobre la autoridad, a sujetarse a autoridad en mi casa por mí. No lo aprenden en el colegio, no lo aprenden en la universidad, no lo aprenden cuando llegan a estar con un jefe. Es mi casa la que modela por primera vez y de manera contundente, porque el que da el primer golpe da el primera contundente, ¿sí o no? El principio de autoridad, o sea que mi casa tiene que entender que se libra una batalla espiritual y quiero entrenar a mis hijos para que cuando vayan a la batalla estén cubiertos, no vulnerables. Amén. Pero ejercer o exponernos a un principio de autoridad implica poder relacionarnos con diferentes formas de liderazgo. Y diferentes formas de liderazgo es que tú vas a tener a veces autoridades chéveres y a veces no tan chéveres, ¿cierto? Y cuando el Señor me regalaba esta prédica, mi esposo tiene obviamente toda la serie, él ora al Señor, Dios le regala el tema, desglosa la serie. Y el viaje a Popayán fue reciente, él me dijo, quedas a cargo. Y el enfoque para esta prédica o el subtema de este tema de autoridad es el de las autoridades insoportables. Y yo dije, ¿en serio? Dios te bendiga, que el Señor te revele, vea intimidad con el Señor y que el Señor diga lo que quiera decir. Entonces yo le decía al Señor, Dios, para entender este pasaje, que es el que vamos a ir a continuación, se requiere mucha sabiduría, pedirle al Señor mucha sabiduría y pedirle al Señor mucho discernimiento para poder entender lo que va contra nuestra carne. ¿Estamos? Y por eso vamos a ahondar en el pasaje 1 de Pedro 2 del 13 al 18. Acompáñenme a 1 de Pedro 2, versículo 13 al 18. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el, porque esta es la voluntad de Dios, y mira el enfoque, quiero que nos detengamos en esta parte, hagamos énfasis en esta parte, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien, hagan ¿qué? Callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para encubrir su maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. 2 puntos. ¿Qué significa en un texto 2 puntos? Que va a explicar lo que acaba de mencionar. ¿Qué significa entregar a todos el debido respeto? Amar a los hermanos, temer a Dios, respetar al rey. Siervos, sométanse con todo respeto a sus amos. Y aquí viene el pedazo. ¿Preparados? No solo a los buenos y comprensivos, sino también a los traguemos. Yo cada que leo ese pasaje tengo que tragar. Porque, miren lo que dice la palabra del Señor, porque es digno de elogio que por causa de la conciencia ante Dios se soporten las aflicciones aún sufriendo injustamente. ¿Quién quiere ese pasaje para ponerlo así en el cuadro de la casa? ¿Sí? La palabra rema, ¿sí? Como dicen algunos hermanos. Nadie quiere este pasaje como una palabra rema. Porque va en contra de mi carne. Y me quiero centrar en los insoportables. ¿Por qué? Porque cuando estudiaba este pasaje, me encantan las traducciones bíblicas porque nos permiten identificar lo que el texto original quería decir. Y cuando tú piensas en la palabra español de Dumi, insoportable, ¿qué piensas? ¿Con qué asocian a que alguien sea insoportable para ustedes? Da jartera,
¿Qué más? Duele. ¿Duele? Genera dolor. ¿Qué más? Genera odio, como que... Pero además, piensen en una persona que para ustedes es insoportable, es porque me incomoda, no me la paso, me cae gordo, me cae gorda, no sé, ¿sí? Me estresa. ¿Cuántos sinónimos pueden haber más? Pero la palabra insoportable en nuestro castellano, y por eso voy a hacer aquí la primera asociación, puede ser que tenga que relacionarse con terco, con cansón, con desesperante. ¿Hay alguna mamá que pueda haber sido tildada de desesperante? Uy, no me dejen morir. Muchas mamás somos tildadas de, mamá, desesperan. Estás desesperante, ¿cierto? Entonces yo decía, ¿qué quiere decir esto, esta primera asociación? Y el Señor me llevaba a hacer estas preguntas. Esa autoridad la considero insoportable porque me está incomodando, o sea, me está sacando de mi zona de confort, por eso es insoportable. O esa autoridad la considero insoportable porque me está exigiendo que puedo dar más dentro de mi capacidad, me está guiando a la excelencia, tal vez no de la manera en la que yo quisiera, pero me está forzando a la excelencia. O esa autoridad insoportable me está demandando hacer las cosas mejor. Porque si es este principio, esta primera asociación, pues no está mal. Si tu jefe se vuelve para ti insoportable porque te dice, mira, tu entrada a labor es a las 8, pero son casi las 9 y tú no has llegado, ¿ese jefe está mal o está mal uno? Entonces, ¿es insoportable o realmente lo que está haciendo es que me está llevando a hacer lo correcto? ¿Estamos o no estamos? Muchas veces consideramos que alguien es insoportable porque nos exige de más, pero muchas veces Dios utiliza eso para agrandar nuestra capacidad. Ahora, por eso hablo de las traducciones, es importante irnos al original. Esta carta fue escrita en griego y cuando vamos a mirar la palabra insoportable en griego es la palabra escolios. Y la palabra escolios significa que es torcido, perverso, maligno, injusto, atrevido, tirano, insoportable. ¿Vieron que son dos conceptos diferentes? Uno puede ser insoportable porque me exige más, porque me exige excelencia. A veces eso está bien, pero la palabra nos está hablando de las autoridades que se relacionan con criterios como torcido, perverso, maligno, injusto, atrevido, tirano, insoportable. Y aquí son autoridades que van en contra ¿de qué? Del principio. Una autoridad que tú y yo podamos tener que me exige ir en contra de lo que la palabra del Señor establece. Y quiero decirles algo, que cuando nosotros en nuestras vidas nos vamos a encontrar con una autoridad de este tipo, tenemos que entender una verdad que nos va a sanar nuestro corazón antes de cargarnos con la situación. Y es entender que las injusticias son juzgadas por un Dios justo. ¿Qué significa que tú y yo tengamos un Dios justo? Que es un Padre que juzga correctamente, que hace lo correcto, que va a salir en favor del principio. No es que tenga que hacer lo que yo quiera, es que va a hacer lo que es su voluntad, lo correcto. ¿Estamos? Y quiero que pienses por algún momento si en tu vida te has topado con una autoridad. No hablo, ojo, vuelvo a decirlo, no hablo de ese jefe exigente. ¿A todos nos acordamos de un jefe exigente o no? Yo recuerdo que cuando yo trabajaba en medios y estaba en el noticiero, para mí era angustiante llegar a los consejos de redacción. Yo estaba empezando mi carrera y yo no tenía muchas fuentes como si lo tenían ya otros periodistas. A mí me asustaba entrar al consejo de redacción porque mi jefe era una súper profesional, una súper periodista, pero me asustaba un montón porque
el nivel, la capacidad que tú tienes de error al aire debe ser cero. Estás al aire, te fuiste, ya lo que salió, salió, no hay forma de detenerlo. Entonces a mí me palpitaba el corazón y muchas veces yo veía que no estaba de acuerdo con formas, maneras de decir, formas de hablar, etcétera, etcétera. Pero yo entendí que Dios la puso en mi camino para hacerme más excelente. Ella nunca me llevó a incumplir un principio, pero era súper exigente. Y eso me enseñó. Todos nos acordamos de un jefe exigente, un profesor cuchilla, un pastor firme, un padre temeroso de Dios, ¿cierto? Cuando uno tiene papás temerosos de Dios, uno sabe que la cosa es compleja, porque el papá le va a hacer caso ¿a quién? Pues a Dios, no a mis pataletas. No estoy hablando de esa autoridad. Piensa por un momento en una autoridad que te llevó a sufrir injustamente y a ir en contra de la palabra de Dios. Si ya la tienes identificada, no sé si tú te hiciste esta pregunta cuando te enfrentaste con esa situación. ¿Por qué, Señor, estás permitiendo esto? ¿No te has hecho esa pregunta alguna vez? Cuando son autoridades que van en contra del principio y te llegan a tu vida, tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué si no es bueno? ¿Por qué si es tirano? ¿Por qué si busca torcerse? ¿Por qué si no es honesto? ¿Por qué? Y el Señor haciendo esta prédica me confirmó 3 formas en las que Dios va a usar las injusticias y las autoridades insoportables para nuestro bien. Diga conmigo, para mi bien. Y uno dice, ¿qué de bien puede haber en todo esto? Mucho bien. El primer bien es que Dios va a usar esas circunstancias para desarrollar el carácter de Cristo en ti y en mí. Es el primer objetivo que el Señor tiene cuando permite que una autoridad tirana esté en tu vida. Quiero que formes mi carácter en tu corazón. Y empieza la primera fase de ese forcejeo. Dios usa todos los tipos de liderazgo y nos ensancha de una u otra manera. Y quiere inspeccionar qué va a salir de nuestro corazón cuando nos enfrentemos con esas situaciones. ¿Qué sale de tu corazón? ¿Qué salió de tu corazón si logras identificar una situación con un jefe, una autoridad, una política tirana? ¿Qué salió de tu corazón? Ira, enojo, frustración, emociones que son válidas pero que tenemos que procesar para no llegar a pecar. Y cuando el Señor nos pone esas autoridades, el Señor nos dice, te he puesto a prueba. Si usted en este momento de su vida o más adelante se va a enfrentar con una autoridad tirana, tiene que saber que esa persona está en su vida por soberanía de Dios y para ser puesto a prueba. Y así como uno puede entender que hay un tiempo para callar, pues va a haber un tiempo para hablar, porque uno pues no, pues entonces a que trapeen conmigo pues a diestra y siniestra y yo nunca pude hablar. No, vamos a ver más adelante cómo Dios permitió hablar, pero hay que discernir el tiempo y la forma, porque cuando el Señor disponga que tú puedas hablar, tu respuesta debe ser piadosa. Di conmigo, piadosa. Señor, ayúdame a responder de manera piadosa. Y debo permitir que el Espíritu Santo me quebrante para poder hacerlo, porque la piedad no sale de mí. Es la obra del Espíritu Santo lo que va a producir eso en mí. Ahora, vamos a mirar múltiples personajes de la Biblia. Y la mayoría se enfrentaron a autoridades tiranas. Moisés, David, José, Daniel, Esther, los discípulos, por supuesto nuestro amado Jesús, todos se enfrentaron a autoridades tiranas. Vamos a verlo rápidamente. José, vamos a Génesis 50, del 19 al 21. Génesis 50, 19, 21. Contexto bíblico. Si usted no conoce estas historias, por favor, yo le invito a que en su casa usted pueda leer la Biblia y atesorar todo el contexto de estas historias para su corazón. Pero el contexto se los resumo. Está José
y está en este momento, en este pasaje, encontrándose con sus hermanos, una de las autoridades que tuvo José. Pero ¿qué habían hecho estos personajes que tenía hermano? Póngale cuidado. Primero le cogieron envidia porque él tenía un don y él no supo administrar al inicio su don y alardeaba de su don. Eso levantó la envidia a los hermanos. Los hermanos le tenían una rabia terrible. Entonces, en un momento dicen, ¿saben qué? Tirémoslo a un pozo. Acabemos con él. Y lo tiran a un pozo y uno de los hermanos dice, no, el pozo es muy malvado. Más bien metámoslos como esclavo. O sea, es menos malvado, ¿sí? Y entonces lo venden como esclavo. Y después, bueno, y ahora lo vendimos como esclavo, nos deshicimos de él y ahora ¿qué hacemos? Ah, coja la túnica que le había dado el papá porque él era como el hijo consentido y preferido. Mánchenla de sangre y vamos y hacemos el show delante del papá porque una bestia feroz se devoró al hijo. Eso fue lo que hicieron los hermanos, ¿o no? ¿Qué ocasionó eso? Que José tuviera que vivir una cantidad de sucesos injustos. Recordemos, fue vendido como esclavo, pero después se ganó el favor de autoridad y entonces lo pusieron a cargo del palacio, pero resulta que la esposa de su autoridad le echó el ojo y entonces en una situación como que no se define qué pasó ahí, porque si le quitó el manto estaba cerca, entonces no se define, lo meten a la cárcel. Y ahí lo dejan olvidado un poco de tiempo, después vuelven y lo sacan y se acuerdan que él tenía el don de interpretar sueños. Y bueno, en fin, ese pobre le pasa de todo. Y después de muchos años, sus hermanos y toda su nación pasa hambre. Y miren lo que dice este pasaje, Génesis 50, 19, 21. No tengan miedo, les contestó ¿quién? José. Voy a resaltar este pedazo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en, ¿qué hace Dios? Transforma el mal en, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y sus hijos, y de ese modo José los consoló, pues les habló al corazón. ¿Cómo evidenciamos en este pasaje la respuesta piadosa de José? Veámoslo cuando les dije que resaltemos ese pedazo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Tú y yo en ese momento tal vez hubiéramos respondido de otra manera. Pero José dijo, eso no me corresponde a mí, yo no soy juez de ustedes. Y todo lo que ustedes quisieron hacerme mal, pues aquí estoy para traerles bienestar. Una respuesta piadosa ante una autoridad que había causado mal y había traído mucho dolor y sufrimiento a su vida. Otro ejemplo es Daniel. Vamos a Daniel 3 del 16 al 18. Contexto, Daniel fue llevado cautivo por los enemigos y los tenían allí como en entrenamiento de la otra cultura. Y él dijo, yo no me conformo a esta cultura, yo amo al Señor y no voy a negociar mis principios. Y crean un edicto, o sea, como un decreto donde levantan una estatua del rey Nabucodonosor y le dice, todo el mundo se tiene que arrodillar ante esa estatua. Y el que no se arrodille, yuca, ¿cierto? Y Daniel dice, no me arrodillo porque mis principios no son negociables. Miremos qué dijo Daniel. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron, fueron los nombres que recibieron ellos en la nueva cultura. Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno de las manos ¿de su qué? Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. ¿Cómo responde de manera piadosa Daniel ante una autoridad mala, tirana y perversa? Le dice, ¿qué le pasa a usted tan subido, no? ¿Qué dijo? Convencido, hagámosle la estatua y todos nos rendimos a sus pies. Pues no,
¿Eso le dijo Daniel? Daniel tuvo todo el criterio para sentar sus principios, pero honrando a esa autoridad. ¿Y cómo le dijo? ¿Cuál fue la respuesta piadosa? Su majestad 2 veces. Qué pena su majestad, pero yo no le puedo obedecer. Veamos a Esther. Siguiente ejemplo. Esther 8 del 4 al 6. Esther 8 del 4 al 6, contexto. Está un rey terrible y hay como un oficial del rey peor que el rey. Era Amán y el rey Asuero, ¿cierto? Y Dios usa la belleza de Esther, la desobediencia de una reina y la gracia de Dios sobre esa mujer para salvar al pueblo. ¿Por qué? Porque habían decretado, que iban a aniquilar a todo el pueblo judío. Ese era el decreto, que lo iban a aniquilar por completo y que ellos no tenían derecho a defenderse. Dios lleva a esta mujer al palacio y derrama gracia sobre ella para extender favor ante su pueblo. Y miren cómo actúa Esther. El rey extendió a Esther el cetro de oro. ¿Por qué? Bueno, porque en ese momento cuando alguien se presentaba ante el rey, si el rey no quería atenderlo, no extendía el trono y entonces esa persona, chao. Pero si el rey le complacía atender a esa persona, entonces tenía que extender el cetro de oro. Esa era una señal como de ahora sí hábleme, ¿sí? Algo así. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro. Entonces ella se levantó. ¿Se levantó por qué? Porque cuando se iba delante del rey, se postraban. Entonces ella se levantó y permaneció de pie ante él y dijo: si me he ganado el favor de su majestad, y si piensa que es correcto hacerlo, y está contento conmigo, ojo esposas, estas frases las podemos implementar. Dígnese dar una contraorden que invalide los decretos para aniquilar a los judíos que están en todas las provincias del reino, los cuales fraguó y escribió Amán. Porque ¿cómo podría yo ver la calamidad que se cierne sobre mi pueblo? ¿Cómo podría ver impasible el exterminio de mi gente? Ella estaba ante una autoridad perversa, pero ella entregó ¿qué? Piedad. Hay una frase que a veces mis hijos utilizan y es que no entre con los guayos para arriba. ¿Sí? O sea, si usted tiene una autoridad difícil, con un temperamento no sometido al poder del Espíritu Santo, que contrariarlo es una dificultad, hablarle es una dificultad, usted no puede ir con agresividad porque va a ser peor. Y hay momentos en donde cuando nos enfrentamos a esa autoridad tirana decimos, yo le tengo que cantar la tabla, alguien lo tiene que poner en su sitio. ¿Qué se cree? Permítame, ¿cierto? Yo no. Pero no, la palabra del Señor nos lleva a confiar en la justicia perfecta de Dios. Y Esther habla de una manera tan piadosa que si la autoridad era mala, la autoridad le permitió hallar ¿qué? Gracia y favor. ¿Estamos? El siguiente ejemplo, David. Vamos a 1 Samuel 24 del 5 al 7. Contexto bíblico. David está siendo perseguido por, ¿quién es la autoridad de David? Saúl, muy malo. Quería matarlo. Matarlo. De hecho, antes de llegar a este momento, él había matado 85 sacerdotes que le habían ayudado a David. Entonces, por ayudarlo, todos yuca. Y mató 85 inocentes. Y decía, yo lo tengo que encontrar y tengo que matarlo. Y lo buscó por todo lado hasta que llegaron a una cueva donde coincidencialmente también estaba David con su ejército. Y ellos pues ya en la cueva se desarman, se quedan vulnerables y uno de los acompañantes de David del ejército le dice, este es el momento que el Señor ha establecido, el Señor dijo que iba a poner en tus manos a tus enemigos, este es el momento, hay que aniquilarlos, los tenés ahí de papaya. Y David lo que hace es que corta un
pedacito de la vestidura, con el ánimo de dejar claro que él hubiera podido matarlo, pero en realidad no lo mató. Y su corazón no tenía nada que ver con lo que Saúl estaba pensando. Vamos a la palabra del Señor, dice, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. De este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que ese salió de la cueva para proseguir su camino, el texto continúa, dice que él le muestra a Saúl, Saúl dice, ay sí, ole no me querías matar, ¿no? Ok, está bien, se va, pero después vuelve a perseguirlo. O sea, no pasa nada en conclusión, ¿sí? Entonces, este es otro ejemplo donde vemos cómo David responde de manera piadosa ante una autoridad tirana. Pero el ejemplo de ejemplos, por supuesto, es ¿quién? Jesús. Y veamos lo que dice la palabra de Dios, porque en todos los anteriores vimos pasajes donde ellos tuvieron la oportunidad de hablar con esa autoridad tirana, pero ahora vamos a ver cómo Jesús decide callar. Marcos 15 del 4 al 5. Contexto, está Jesús siendo acusado, ya había sido arrestado y está siendo acusado y está frente a Pilatos. ¿Listo? En la Corte Suprema, no había más autoridad en ese momento, era la Corte Suprema como las autoridades civiles. Y está Pilatos y dice el pasaje, Marcos 15, del 4 al 5, ¿no vas a contestar? Preguntó de nuevo Pilatos. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús, ni aún con eso contestó nada. De modo que Pilato se quedó como. Pilato en un tribunal pues podía ver a mucha gente que se trataba de defender. Y decía, no, eso no es cierto, yo tengo las pruebas, espere, te traiga el testigo, que siga a tal persona. No sé, me imagino algo así. Pero Jesús guardó silencio. Y eso hizo que la autoridad tirana quedara maravillada ante su conducta. Tal nivel de cordura y sujeción. ¿Por qué Jesús, siendo el dueño de toda la autoridad, estamos en que Jesús es el dueño de toda la autoridad? ¿Por qué Jesús, siendo el dueño de toda la autoridad, no se defendió? Y la razón es porque Él decidió mantenerse bajo el juicio del Padre y su protección. Porque si Él, en ese momento, entendiendo que puede hacerlo, porque tiene toda la autoridad, se sale y se defiende, el plan de redención no se habría podido dar como se dio. Y tú y yo no estaríamos aquí. Pero Él cayó para someterse a la autoridad del Padre, buscar su protección y extender amor para toda la humanidad. Vamos a verlo también en 1 Pedro 2:23. Miren lo que dice la palabra. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecían, no amenazaba. Usted no sabe quién soy yo. Él no decía, usted no sabe quién soy yo. Yo soy el hijo de Dios. Él no tuvo que sacar su investidura de autoridad, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Él se mantuvo bajo la autoridad del Padre y fue posible vivir un sufrimiento injusto por amor, porque ese sufrimiento injusto que fue durante un tiempo trajo una gloria eterna para ti y para mí. ¿Estamos? ¿Vamos? ¿Cuál era el punto número 1 que Dios utiliza para bien cuando enfrentamos autoridades y situaciones injustas? Desarrollar el carácter de Cristo. Muy bien, ahora vamos con el segundo. Le doy el lugar o la oportunidad al juicio de Dios. Miren, no hay ninguno de los personajes que hablamos hace un instante que se haya quedado sin una recompensa delante del rey. David vio cumplidas sus promesas, tuvo un trono tal cual que se prolongó por todas sus generaciones. ¿O no?
y además fue considerado un hombre conforme al corazón del Señor. Nadie más tiene ese título en la Biblia. Como decía en el primer servicio, en algunos episodios se le fue el wifi con el Señor y cometió algunas cosas que nada que ver con el principio de autoridad, pero su corazón rápidamente se arrepentía y regresaba, se arrepentía y regresaba. Esther logró salvar al pueblo del exterminio. José salvó al pueblo de morir de hambre. Daniel evidenció que había un solo Dios verdadero, que era su Dios y que es tu Dios y mi Dios, y lo sacaron del horno sin una quemadura y sin olor a humo. Todos vieron la recompensa y vieron la manifestación de la gloria de Dios. Pero cuando yo levanto defensa por mí misma o en nuestras fuerzas, lo que hacemos es que invalidamos la intervención divina. Si yo decido tomar la justicia por mis manos, invalido que el juez justo entre para manifestar su gloria. Y quiero decirles que nuestra intervención muchas veces jamás ha traído gloria, ha traído más chicharrones. Pero cuando Él interviene, sí hay gloria. Amén. Entonces, miren lo que dice también la palabra de Pedro en 3 del 9 al 13. Dice, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Fuimos llamados para heredar una bendición y en el principio de autoridad hay bendición. Y quiero hacer un ejemplo, una ilustración. A ver quién, vengan los dos grandes que ustedes lo soplaron en el primero, Joan y Santi, venga pues. Necesito dos hombres acá. En el primero yo era como, ¿a quién pongo? ¿A quién pongo? Por allá le soplaron a usted, le tocó en el segundo. Ya saben cómo, uno detrás del otro. ¿Listo? Ok. Voy a hacer una ilustración. ¿Listo? Para ejemplificar qué pasa cuando tú y yo tenemos una autoridad insoportable. ¿Ok? Joan representa la autoridad del Padre, ¿cierto? ¿De quién es toda la autoridad? De Dios. ¿La autoridad suprema es de quién? De Dios. Ok, entonces él representa a Dios, va a tener toda la autoridad. Pero él, lo que he entendido a lo largo de toda esta serie también, es que Dios delega autoridad, es decir, que Él le pone cara a su autoridad. Lo que el Señor me decía es, cuando yo delego sobre hombres autoridad, lo que estoy diciendo es que yo le pongo cara a mi autoridad. Entonces, Dios, dueño de toda autoridad, delega sobre una autoridad delegada, la autoridad, ¿cierto? Y entonces yo voy a estar bajo la autoridad, en este caso digamos de Santi, ¿cierto? Pero resulta que Santi no es buena autoridad. Resulta que Santi es malvado, perverso, ¿sí? Se le van las cosas, deshonesto, tirano, mal jefe, habla mal, dice groserías, insulta a todo el mundo, me exige cosas que no están bien, va en contra de mis principios, ¿cierto? Entonces, permítanme mi ilustración, entonces, no sé si les ha pasado, pero yo muchas veces en mi vida he andado con el expediente, ¿sí? Debajo del brazo. Yo tengo un expediente porque es que esta autoridad es terrible. Entonces yo aquí cargo todos los documentos, hechos, cifras, datos, milimétricamente consolidados en un archivo que comprueba que esa autoridad es perversa. Entonces como yo no me lo aguanto, como yo no lo quiero porque es tirano, entonces yo puedo hacer algo. Yo me doy vuelta delante de mi autoridad, ¿cierto? Y yo le digo, usted es un terrible jefe, tirano, usted supiera lo que hay, y le canto la tabla, ¿cierto? ¿Podríamos hacer eso? Quedo cara a cara con la autoridad y puede que sea cierto, hay cifras y hechos. Pero lo que el Señor me decía y me recordaba es, mi autoridad es mía y de nadie más. Eso no es un asunto que le pertenezca a hombres, la autoridad es mía. La delegación no los hace dueños de la autoridad, los hace
administradores por temor y temblor de la autoridad. ¿Me hago entender? Que el Señor delegue no significa que nos haga dueños. Esa autoridad tiene que ejercerla con sabiduría y temor de Dios, pero no la ejerce con sabiduría y temor de Dios. Entonces yo le cando la tabla y le doy juguete y mira, y esto es el colmo y usted va a ver, espera y verá, es que alguien tiene que ponerlo en su sitio. Para este día me ha hecho el Señor. Pero el Señor me decía, el principio de autoridad es un principio, pero yo quiero que tú lo veas desde otra perspectiva, implica otra perspectiva. Y el Señor me regalaba esto, me dijo, hazte a un lado. Ok, me hago a un lado, ¿para qué? Porque cuando yo me doy la vuelta haciéndome a un lado, yo no lo veo a Él, yo puedo verlo a Él. El dueño de la autoridad, el dueño de toda la autoridad. Entonces, el asunto que tengo, permítame un momento, se me creció. Ya no tengo un legajador, tengo una Z. Le tengo la Z de todo lo que este jefe ha hecho mal. Pero yo no me puedo mover de esta posición. Estar aquí, quedarme aquí, ver solo a mi autoridad insoportable, me impide tener una perspectiva piadosa. Pero si yo me hago a un costado, veo a mi autoridad suprema, entonces puedo ir donde mi autoridad suprema. Y yo le digo entonces al Señor, que es el dueño de toda autoridad, yo le digo, ole Dios, definitivamente este personaje me trae un cólico. Y como, no, usted no puede decir a mí también. No, usted está representando la autoridad de Dios. Ese no es Dios. Entonces, otra vez voy a volverla a hacer. Dios, yo tengo una queja terrible. Esta autoridad me genera un cólico, un malestar. Vea, yo traje todo el expediente, señor. Espera. Ábralo y verá, mire. Aquí, mire, en el 2024, hace 5 minutos, me hizo esto. Pero no, espera y verá que hay más. Mire, en el 2010, mire esto tan terrible. O no es terrible, Señor. Eso va en contra de tus principios, Señor. Yo no entiendo, pero bueno, en fin. Entonces hagamos una cosa. Como esto es tan terrible y eso sobrepasa mi capacidad, pero yo quiero hacer tu voluntad, entonces yo te voy a dejar este cartapacho a mí porque no me corresponde a mí. Porque yo no puedo ser juez de él. Quisiera, tengo ganas, pero no puedo. Entonces, más bien, te entrego a ti, Señor, y haz tú como quieras hacer. Y yo vuelvo a mi lugar. Y puedo ir libre. Y cada que yo tengo una queja en contra de mi autoridad que es insoportable, que va en contra de los principios, tengo que hacer esto. Ok, Señor. Señor, yo lo bendigo. Señor, yo te pido que te conozca. Señor, yo te pido que me permitas hablar de manera respetuosa, pero poder decirle que no puedo sujetarme a sus normas porque van en contra de ti. Dame la sabiduría, dame la entereza de carácter. Cueste lo que cueste, no quiero fallarte. Pero eso yo no lo puedo hacer acá. Eso yo lo tengo que hacer aquí. Porque mi mirada tiene que estar puesta en el que tiene la autoridad suprema, en el dueño de la autoridad. ¿Estamos? Ahora, entonces, si esa autoridad va en contra de una ley, si está vulnerándome, si está abusando de su autoridad, entonces me quedo así y ya. No. Entre la autoridad suprema de Dios y la autoridad delegada directa tuya hay más autoridad. Por eso están las constituciones, las leyes, las normas, entidades, etcétera, etcétera. Gracias, chicos. Pero hay algo que yo tengo que entender en medio de ellos dos. Y es que si yo voy a hacer uso de una autoridad en la mitad de ellos dos, ¿cierto? Si yo voy a escalar el conducto regular, yo en mi corazón tengo que haber verificado y garantizado que yo lo haya perdonado. ¿Por qué? Porque si yo hago uso de las autoridades que habían entre Dios como autoridad suprema y esa autoridad directa delegada, si yo hago uso de esas autoridades sin perdonar, seamos sinceros, nuestro corazón va a querer sacarse la espinita. Y eso es una forma de venganza.
Y la palabra del Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces yo, claro que tengo protección también cuando hay una autoridad que está maltratando o dañando mi integridad. Por supuesto que la hay. Dios delegó la autoridad para protegernos y bendecirnos. Pero tengo que revisar mi corazón y estar dispuesta a perdonar. Amén. Y para perdonar, yo bendigo. Amén. Y aquí, entonces, viene el tercer punto ya para cerrar. Y el tercer punto que Dios quiere utilizar para bien en mi vida cuando yo tengo autoridades insoportables y malas, es que Dios me da la oportunidad para glorificar a Dios. Cada que tú y yo nos enfrentamos delante de una autoridad tirana, malvada, corrupta, compleja, yo tengo una oportunidad de glorificar a Dios. Y a veces de verdad nuestra carne lo que dice es, yo me quiero salir de aquí rápido, salirnos de esa situación rápido. Pero no, el Señor te quiere usar ahí. Si tú logras permanecer en el principio bíblico de la autoridad de Dios, el Señor va a derramar gracia, favor y recompensa. No solo para ti, sino también para esa autoridad. Y aquí en el primer servicio también les decía que muchas veces a nosotros, yo no sé qué nos pasa, y como que se nos sube la gracia a la cabeza. Entonces que yo ya voy a la iglesia. Es que mi jefe no es creyente. Es que ellos no conocen de Jesús. Pues pobrecitos, ¿no? Con razón. En cambio yo sí conozco la palabra. Y entonces como que la gracia, lo que recibiste por gracia se te subió a la cabeza. Y entonces ahora te pavoneas de una gracia que fue por gracia. Fue gratuita, te la dieron gratis para compartirla gratis. Y entonces tal vez ese jefe tirano, injusto, que tienes en tu vida, lo que necesita es que tú le prediques, es que tú le extiendas gracia, es que tú lo bendigas, es que tú te pares firme en tus principios. Porque cuando una persona es firme en sus principios es confiable. Eso hace que una persona sea confiable, una persona sea firme en sus principios. Pero a veces de verdad se nos olvida que un día nosotros estuvimos en el mismo caminar de ellos. Y pensábamos tal vez igual, y sentíamos igual o peor. Y resulta que tu responsabilidad estando bajo autoridad es modelar a Cristo. Tu responsabilidad y la mía cuando estamos bajo autoridad es decirle, hay alguien que tiene toda la autoridad suprema, lleva este asunto a la justicia del Señor y deja que Él pelee por ti. Amén. Cuando tú te enfrentas al sufrimiento injusto por una autoridad, tú tienes dos opciones. O usas tu sufrimiento para pecar, o usas tu sufrimiento para dejarte transformar. Porque yo con mi sufrimiento puedo explotar en ira, puedo darle carpetazos al jefe, a la autoridad, al que sea que Dios haya puesto en mi vida como autoridad. Y me meto en un lío con Dios. Porque entonces ahora ¿qué significa? Que si yo tengo algo, si mi autoridad tenía un asunto por resolver con Dios y yo le agarré a mi autoridad de carpetazos, ahora la que tiene un asunto pendiente con Dios soy yo. Y Él va a buscar solucionar primero el mío y después el de la otra autoridad. Y uno puede decir, pero ¿por qué conmigo si Él es el malo? Porque tú te saliste de la autoridad de Dios. No para buscar una perspectiva de transformación, sino para sostenerte en el pecado. No trajiste bendición sobre esa autoridad. Cuestionaste esa autoridad. Y tú tenías que ayudarlo a guiar. Muchas veces en lo laboral, Dios nos pone alrededor de un equipo para poder ayudar a construir algo juntos. Y tú eres una pieza fundamental en donde Dios te ha puesto. Dios te quiere usar donde Dios te ha puesto. Dios te va a usar a pesar de las autoridades insoportables. Porque un día tú fuiste el insoportable. Un día yo fui la insoportable.
Y la gracia y la misericordia de Dios nos hizo conscientes de que esa conducta no honraba a Dios. Nos rescató, sigue transformando nuestro corazón, porque aquí no hay ninguno que ya esté perfecto. Sigue transformando nuestro corazón y nos lleva a dejarlo actuar en nuestras vidas. Este mundo caído relaciona la autoridad con el despotismo. Por eso a veces es tan difícil predicar. Debería ser muy fácil predicar la autoridad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, porque pues vivimos por principios bíblicos, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque nuestra carne, nuestra influencia viene de lo caído, del pecado. Y relacionamos la autoridad con despotismo, cuando la autoridad hemos aprendido a lo largo de esta serie que es protección. Y relacionamos la sumisión con servilismo. Si usted ve a alguien que honra una autoridad, si usted ve a alguien que sabe callar, si usted ve a alguien que es diligente en su trabajo, entonces lo tildan ¿de qué? ¿De qué? En el mundo, en la iglesia obviamente no, pero en el mundo ¿qué? Sapo, lambón, regalado. ¿Cierto? ¿No? Sí. Hace poco compartíamos con una familia que se fue de la iglesia a vivir a otro país. Él trabaja en el área musical y él decía, para mí a veces es complejo el tema porque obviamente yo soy muy bueno musicalmente, pero mi contexto no es tan bueno musicalmente, espiritualmente. Pero yo tengo que ser luz donde Dios me pongo. Entonces, a donde si programan un ensayo, yo soy el primero que tengo que llegar. ¿Por qué? Porque yo soy el cristiano. Si programan un ensayo o una presentación, yo no sé cómo se llama eso, una presentación, entonces yo soy el que tiene que saberse todo lo que ellos se tienen que aprender, porque yo soy el cristiano. Pero resulta que a la luz del mundo, eso es ser sapo regalado. Llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. O sea, ser excelente es ser sapo. Pero el Señor hoy te está diciendo, te he mandado a obedecer mi autoridad. No es de un hombre, no es de nadie, no es de un ser humano, es mi autoridad, dice el Señor. Y cuando yo tengo un asunto pendiente con una autoridad con la que constantemente tengo que hablar, constantemente tengo que estar, yo tengo que resolver el asunto. Eso es una piedra de tropiezo para mi relación con el Señor. Y va a llegar el momento en donde tú vas a poder hablar, pero el Señor demanda de ti sabiduría y sumisión para guiar a esa autoridad a la verdad, que es Cristo, no tu verdad, para guiarla a mi verdad. Sí, pastora, bien, a mi verdad, porque yo le había dicho que era al contrario, ¿no? Entonces no me quiso hacer caso el jefe. No, para guiarla a la verdad de Cristo. Y cuando yo ya estoy en ese momento, entonces yo ya puedo hacer no la primera pregunta de ¿por qué, Señor, permites esta autoridad? Sino la segunda pregunta, que es ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres enseñar con esta persona? Que no he podido entender que tienes que poner una autoridad así. Ayúdame a entender qué me quieres enseñar y qué prueba tengo que pasar. Porque cada nivel de autoridad espiritual va a traer un nuevo nivel de oposición espiritual. No es que ya superé mi etapa con esta lucha, entonces ya. No, vienen otras. Porque de eso se trata, alcanzar la estatura de Cristo, de crecer en madurez espiritual. Y los que somos padres debemos enseñar especialmente la sujeción y la obediencia, porque es el modelo en el cual Dios creó todo y organizó todo. Cuando el Señor estableció un principio de autoridad, estableció orden. Por su autoridad hay orden. Por su autoridad se creó todas las cosas. Por su voz de mando se estableció todo. Si el Señor dice en tu vida se abre, se abre. Pero si el Señor dice en tu vida se cierra, se cierra. Y nadie lo puede cambiar, porque Él es el dueño de toda autoridad. Amén. Así que cuando tú estés enfrente de una autoridad insoportable, recuerda que estás ante una gran oportunidad para mostrar el orden y la belleza del Todopoderoso sobre tu vida y sobre todo a tu alrededor.
Así que, iglesia, hoy el Señor nos anima a seguir dejando que el principio de autoridad sea revelado en nuestro corazón. Y juntos, cuando superamos cada nivel de principio de autoridad, vamos a poder ser enviados a lo que sigue. Y cada que el Señor te envía algo, es algo glorioso. Dios no te envía nada que no le dé la gloria a Él. Dios no nos envía nada que no manifieste su poder. Cuando Dios te envía es para mostrar su gloria. Él te quiere usar para establecer su reino en todas las naciones. Él te quiere usar para mostrar tu reino en tu lugar de trabajo, para mostrar tu reino a ese jefe, a ese colaborador, a ese amigo, bueno, a todo el mundo. Pero dejemos que la luz del Señor brille a través de nosotros. Y si tú has sentido en tu corazón que el Señor ha querido hablar a tu vida, y si tú has identificado que hay una autoridad insoportable en tu vida, cierra tus ojos y vamos a orar juntos al Señor. Señor, hoy venimos delante de ti como nuestra autoridad suprema. Tú eres nuestra autoridad suprema. Delante de ti estamos y entendemos que nuestro corazón, nuestra vida, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestro propósito, nuestro llamado solo puede estar seguro estando bajo tu autoridad. Hoy como iglesia, Dios Todopoderoso, reconocemos que tú eres el dueño de nuestras vidas y tú haces conforme tú quieras hacer. Hoy bendecimos cada persona que has colocado a liderarnos en cualquier área, antes, actualmente y las que pondrás en adelante. Y te pedimos en el nombre de Jesús que cuando nuestro corazón se enfrente a situaciones de sufrimiento injusto, podamos cambiar la perspectiva, dar un paso al costado y entender que todo viene de ti y que tú estás buscando ensanchar, hacer crecer mi carácter a tu estatura. Estás buscando que yo te dé en todo tiempo la gloria y estás buscando que yo le dé lugar a tu juicio, Señor. Te anhelo, Espíritu Santo, hoy clamamos tu ayuda. Espíritu de Dios, nada de nuestra carne sale hacia lo bondadoso, hacia la piedad. Pero si tú estás en medio de nosotros y si tú habitas en mí, tú lo puedes producir en mí. Hoy me rindo a ti, dígale con todo su corazón: Espíritu Santo, me rindo delante de tu presencia y te permito que me transformes, me quebrantes, aumentes, Señor Dios, mi capacidad de adorarte. En el nombre de Jesús, Señor Dios, bendigo a cada autoridad insoportable, las perdono en el nombre de Jesús. Te llevo mi aceta, mi cartapacho de argumentos en contra y lo dejo delante de tu altar, porque sé que tu justicia es perfecta, tu justicia es correcta. No quiero tener asuntos pendientes contigo, Señor Dios, así que voy y me reconcilio contigo y bendigo a mis autoridades. Bendigo y perdono a aquellos que me han hecho sufrir injustamente y los dejo libres en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Así que, iglesia, vamos a levantarnos y vamos a adorar.